Estas fueron las palabras reveladoras de uno de los santos más venerados de la era moderna, el Padre Pío, sobre aquellos que deciden vivir sin oración y sin buscar la protección divina. Sus enseñanzas, marcadas por la sabiduría espiritual y la experiencia mística, nos advierten sobre los peligros del alma que vive en la sequedad espiritual, alejada del refugio de la oración. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito humildemente a seguir esta página y dar like si valoras este tipo de contenido espiritual. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas perlas de sabiduría que pueden transformar vidas. El Padre Pío solía decir con profunda convicción: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Con estas palabras, el santo italiano nos revelaba una verdad fundamental. Quien no reza se priva voluntariamente de su más poderosa defensa espiritual. Es como un soldado que en medio del campo de batalla decide arrojar lejos su escudo y su espada, quedando expuesto y vulnerable ante todo tipo de ataques. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud interior, esa sensación de vacío que nada material parece llenar? Quizás sea precisamente este el primer síntoma de un alma que ha abandonado la práctica de la oración. Según el Padre Pío, cuando dejamos de rezar, nuestra alma comienza a experimentar una peligrosa aridez, como tierra reseca que se agrieta bajo el sol inclemente. Esta sequedad no llega de golpe, sino que se instala gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día descubrimos que nuestro corazón se ha vuelto duro e insensible a las cosas de Dios. El alma que no reza, advertía el santo de los estigmas, es como una planta que no recibe agua. Primero pierde su vitalidad, luego se marchita y finalmente se seca. Esta metáfora tan visual nos invita a reflexionar. ¿Estamos permitiendo que nuestra vida espiritual se marchite por falta de oración? La deshidratación espiritual es un proceso silencioso pero devastador que nos va apartando no solo de Dios, sino también de nuestra propia esencia y propósito. El abandono de la oración genera, según enseñaba el Padre Pío, un peligroso vacío interior que inevitablemente será ocupado. La naturaleza, incluso la espiritual, aborrece el vacío. Cuando dejamos de comunicarnos con Dios, otras voces comienzan a llenar ese espacio. Preocupaciones desmedidas, apegos desordenados, tentaciones persistentes y, en casos más graves, influencias espirituales negativas que encuentran en nosotros un terreno fértil al estar desprotegidos. Me permito hacer una pausa en estas reflexiones para agradecerte por continuar leyendo estas importantes enseñanzas. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, te animo a dar like y compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de estas palabras de sabiduría. Juntos podemos crear una comunidad que valora la vida de oración. Una de las observaciones más inquietantes del Padre Pío sobre quienes abandonan la oración es que, poco a poco, pierden la capacidad de discernimiento espiritual. El alma que no reza, decía con tristeza, pronto pierde la luz necesaria para distinguir lo que viene de Dios y lo que procede de otras fuentes. Esta pérdida de discernimiento es particularmente preocupante en nuestros tiempos, donde innumerables voces, filosofías y propuestas espirituales compiten por nuestra atención. Sin la brújula de la oración, ¿cómo podemos orientarnos en medio de tanta confusión? El santo capuchino también advertía sobre otro fenómeno común en quienes dejan de orar: la progresiva insensibilidad a la voz de la conciencia. Cuando el alma abandona la oración, enseñaba, la voz interior que nos guía hacia el bien se vuelve cada vez más débil, hasta que apenas podemos escucharla.
Esta sordera espiritual nos expone a tomar decisiones equivocadas sin siquiera darnos cuenta de ello, alejándonos cada vez más del camino del bien y la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, algunas dificultades parecen persistir en tu vida? El Padre Pío tenía una respuesta contundente para esto. Muchos buscan soluciones a sus problemas por todas partes, excepto donde realmente pueden encontrarlas, de rodillas en oración. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cuántas veces intentamos resolver nuestros conflictos y crisis confiando únicamente en nuestros limitados recursos humanos, olvidando la fuente inagotable de sabiduría y fortaleza que podemos encontrar en la comunicación íntima con Dios. La ausencia de oración no solo afecta nuestra relación con lo divino, sino que también distorsiona nuestras relaciones humanas. Según el Padre Pío, quien no reza gradualmente pierde la capacidad de amar auténticamente. El amor verdadero, enseñaba, nace y se nutre en la oración. Sin este fundamento espiritual, nuestros vínculos con los demás se vuelven superficiales, interesados o condicionados. Perdemos la capacidad de ver en el otro el rostro de Cristo, reduciéndolo a alguien que puede satisfacer nuestras necesidades o expectativas. Uno de los aspectos más dramáticos que el santo destacaba sobre quienes abandonan la vida de oración es la pérdida gradual de la paz interior. La inquietud constante, la ansiedad persistente y el miedo irracional, advertía, son con frecuencia los primeros síntomas de un alma que ha dejado de rezar. En un mundo donde la ansiedad y la depresión alcanzan niveles epidémicos, ¿no deberíamos preguntarnos si parte de este malestar generalizado tiene sus raíces en el abandono colectivo de la oración? ¿Sientes que estas palabras están resonando profundamente en tu interior? Si es así, te invito nuevamente a mostrar tu apoyo dando like y siguiendo nuestra página. Tu interacción nos ayuda a llevar este mensaje transformador a más personas que, como tú, buscan nutrir su vida espiritual. El Padre Pío observaba con dolor cómo muchas personas caían en una peligrosa trampa: sustituir la auténtica vida de oración por actividades religiosas externas. Hay quienes creen que basta con cumplir ciertos ritos o realizar buenas obras para estar en comunión con Dios, lamentaba. Pero sin la oración personal, íntima y sincera, todas estas prácticas se vuelven cáscaras vacías, rituales sin alma. Esta advertencia nos interpela directamente. ¿Estamos cultivando una relación personal con Dios a través de la oración o nos limitamos a cumplir con ciertas obligaciones religiosas por costumbre o tradición? Otro efecto devastador de la ausencia de oración, según el santo italiano, es la pérdida del sentido de trascendencia. Quien no reza, explicaba, poco a poco comienza a ver la vida únicamente en su dimensión horizontal, olvidando que somos seres llamados a la eternidad. Este empobrecimiento de la visión existencial nos lleva a invertir todas nuestras energías en lo material y temporal, olvidando que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que nuestras almas anhelan lo eterno. El Padre Pío también advertía sobre cómo la falta de oración nos hace especialmente vulnerables en los momentos de crisis y sufrimiento. El alma que no ha cultivado una relación con Dios a través de la oración, decía, se encuentra completamente desorientada cuando llega la tormenta. Sin el ancla de la oración, las dificultades de la vida nos golpean con toda su fuerza, llevándonos fácilmente a la desesperación, la amargura o la rebelión contra Dios. Una observación particularmente penetrante del santo de Pietrelcina se refiere a cómo la ausencia de oración afecta nuestra identidad más profunda. Quien no ora, señalaba, gradualmente pierde de vista quién es realmente ante los ojos de Dios. Esta pérdida de identidad espiritual
nos hace extremadamente vulnerables a las definiciones que el mundo intenta imponernos, basadas en el éxito, la apariencia, las posesiones o el reconocimiento social. Sin la luz que la oración arroja sobre nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios, quedamos a merced de estas falsas identificaciones que nunca podrán satisfacer nuestro anhelo de significado y propósito. El santo capuchino observaba con tristeza cómo muchas personas que abandonaban la oración terminaban experimentando una profunda fragmentación interior. Sin la unificación que proporciona el encuentro con Dios en la oración, explicaba, la persona se vuelve un conjunto de impulsos, deseos y temores contradictorios, sin un centro que los integre. Esta fragmentación interna se manifiesta en la inconsistencia de nuestras decisiones, en la dificultad para mantener compromisos y en una sensación general de estar viviendo una vida que carece de coherencia y dirección. Uno de los aspectos más dolorosos que el Padre Pío señalaba respecto a quienes no oran es la progresiva incapacidad para experimentar la gratitud. El alma que no reza, enseñaba, pronto comienza a ver todo como un derecho y nada como un don. Esta pérdida del sentido de gratuidad afecta profundamente nuestra forma de relacionarnos con la vida, transformándonos en seres perpetuamente insatisfechos que siempre creen merecer más de lo que tienen, incapaces de maravillarse ante los innumerables dones que nos rodean. ¿Has experimentado alguna vez esa extraña sensación de que, a pesar de tener muchas cosas, algo esencial te falta? Según el Padre Pío, este vacío existencial que ningún bien material puede llenar es precisamente uno de los síntomas de un alma que ha abandonado la oración. Fuimos creados para la comunión con Dios, insistía, y cuando esta comunión se interrumpe por nuestra negligencia en la oración, experimentamos una nostalgia profunda que nada en este mundo puede satisfacer. Si estas palabras están tocando tu corazón y despertando en ti el deseo de renovar tu vida de oración, me alegra profundamente. Te invito a seguir acompañándonos en este viaje espiritual, dando like y compartiendo este mensaje con aquellos que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. El santo italiano también advertía sobre cómo la falta de oración nos hace especialmente vulnerables a las influencias negativas de nuestro entorno. Sin la protección que proporciona la vida de oración, explicaba, el alma queda expuesta a absorber indiscriminadamente las actitudes, valores y comportamientos de una sociedad que, en muchos aspectos, vive de espaldas a Dios. Esta permeabilidad desprotegida nos convierte en esponjas que absorben lo tóxico y lo saludable por igual, sin el filtro del discernimiento espiritual que la oración desarrolla en nosotros. Otro efecto devastador que el Padre Pío observaba en quienes abandonan la oración es la pérdida progresiva de sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Paradójicamente, señalaba, quien deja de mirar hacia Dios en la oración, pronto deja también de ver a sus hermanos en su realidad más profunda. Esta ceguera espiritual nos vuelve indiferentes ante el dolor de los demás, preocupados únicamente por nuestro bienestar y comodidad, olvidando que en cada rostro sufriente se oculta el rostro mismo de Cristo. El santo de los estigmas también advertía sobre cómo la ausencia de oración afecta nuestra capacidad para resistir las tentaciones. El alma que no ora, decía con firmeza, es como una ciudad sin murallas, expuesta a los ataques del enemigo. Sin la fortaleza que la comunicación con Dios proporciona, nos volvemos extremadamente vulnerables ante las múltiples seducciones que el mundo nos presenta, cediendo fácilmente a impulsos y deseos que nos alejan de nuestro verdadero bien. Una observación particularmente profunda del Padre Pío
Se refería a cómo la falta de oración distorsiona nuestra percepción del tiempo. Quien no ora, explicaba, vive atrapado entre un pasado que le genera remordimientos y un futuro que le produce ansiedad, incapaz de habitar plenamente el presente donde Dios le espera. Esta incapacidad para vivir en el ahora nos roba la paz y nos impide experimentar la presencia amorosa de Dios, que siempre se manifiesta en el momento presente. El santo capuchino también señalaba cómo el abandono de la oración afecta nuestra capacidad para tomar decisiones verdaderamente libres. Sin la luz que la oración proporciona, enseñaba, nuestras decisiones están condicionadas por miedos inconscientes, deseos desordenados o presiones externas, limitando severamente nuestra libertad interior. Esta reducción de la libertad espiritual nos convierte en esclavos de circunstancias, estados de ánimo o influencias que nos alejan de nuestro verdadero camino y propósito. Uno de los aspectos más dolorosos que el Padre Pío observaba en quienes dejan de orar es la progresiva pérdida de esperanza. El alma que no mantiene diálogo con Dios, señalaba, poco a poco comienza a ver la realidad únicamente a través del prisma de las limitaciones humanas, olvidando que para Dios nada es imposible. Esta reducción de la esperanza a meras expectativas calculadas, basadas en probabilidades humanas, nos roba la capacidad de creer en milagros y de confiar en que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios puede abrir caminos donde parece no haberlos. ¿Has notado cómo, cuando nos alejamos de la oración, comenzamos a experimentar una extraña confusión respecto a nuestras prioridades? El Padre Pío advertía precisamente sobre este fenómeno. Sin la claridad que la oración aporta, explicaba, lo urgente constantemente desplaza a lo importante, lo inmediato a lo trascendente, llevándonos a invertir nuestras mejores energías en lo que, en última instancia, tiene poco valor eterno. Esta distorsión de las prioridades es particularmente peligrosa en una cultura como la nuestra, obsesionada con la inmediatez y la gratificación instantánea. El santo italiano observaba con tristeza cómo muchas personas que abandonaban la oración terminaban desarrollando una espiritualidad superficial, basada principalmente en emociones y experiencias subjetivas. Sin el ancla de la oración regular y profunda, advertía, la vida espiritual se vuelve una búsqueda constante de experiencias religiosas emocionalmente satisfactorias, pero carentes de la solidez que solo el encuentro genuino con Dios puede proporcionar. Esta espiritualidad emotivista es extremadamente vulnerable a las desilusiones y crisis, pues carece de raíces profundas. Otro efecto devastador que el Padre Pío señalaba en quienes no oran es la progresiva incapacidad para mantenerse fieles a los compromisos asumidos. Sin la gracia que la oración constante atrae a nuestra vida, explicaba, nos falta la fuerza interior necesaria para perseverar en nuestras promesas cuando éstas exigen sacrificio y renuncia. Esta fragilidad en los compromisos afecta todas las dimensiones de nuestra existencia, vocacional, matrimonial, familiar y social, dejándonos con la dolorosa sensación de estar constantemente traicionándonos a nosotros mismos y a los demás. El santo de Pietrelcina también advertía sobre cómo la ausencia de oración nos hace especialmente vulnerables a la influencia del espíritu de este mundo, con sus valores materialistas y hedonistas. El alma que no ora, señalaba con pesar, pronto comienza a pensar, sentir y actuar según la lógica del mundo, olvidando que estamos llamados a ser sal y luz, no a disolvernos en la masa.
Esta asimilación acrítica a los valores dominantes nos roba nuestra identidad cristiana distintiva y nuestra capacidad para ser transformadores de la realidad desde los valores evangélicos. Una observación particularmente penetrante del Padre Pío se refería a cómo la falta de oración afecta nuestra capacidad para experimentar la alegría auténtica. Quien no mantiene diálogo con Dios, explicaba, confunde fácilmente el placer momentáneo con la alegría profunda, buscando satisfacciones que, por intensas que sean, siempre dejan tras de sí un regusto de insatisfacción. Esta incapacidad para experimentar la verdadera alegría, que es siempre un don del Espíritu, nos condena a una búsqueda incesante de estímulos cada vez más intensos, pero igualmente insatisfactorios. Desde tu corazón, ¿sientes ese llamado a volver a la oración o a profundizar en ella? Si este mensaje está tocando fibras profundas en tu interior, te invito una vez más a mostrar tu apoyo dando like y compartiendo estas enseñanzas. Tu participación puede ayudar a que otras almas despierten a la importancia vital de la oración en sus vidas. El Padre Pío también advertía sobre un peligro sutil pero real: sustituir la oración auténtica por la simple lectura o estudio de temas espirituales. Hay quienes, observaba, llenan su mente de conocimiento sobre Dios, pero nunca permiten que su corazón se encuentre con Él en la intimidad de la oración. Este conocimiento puramente intelectual de lo divino, desconectado de la experiencia personal del encuentro con Dios, se convierte en una forma refinada de evasión que nos mantiene a distancia segura del fuego transformador de la presencia divina. Una de las consecuencias más graves que el santo capuchino señalaba en quienes abandonan la oración es la pérdida progresiva de la conciencia de pecado. Sin la luz que Dios derrama en nuestro interior a través de la oración, explicaba, comenzamos a justificar comportamientos, actitudes y decisiones que objetivamente nos alejan de Él y dañan nuestra alma. Esta ceguera moral no ocurre de la noche a la mañana, sino que se instala gradualmente, desensibilizándonos ante la gravedad de nuestras faltas y endureciendo nuestra conciencia. El Padre Pío observaba con dolor cómo muchas personas que dejaban de orar comenzaban a experimentar un extraño resentimiento hacia Dios. Paradójicamente, señalaba, quien abandona voluntariamente la comunicación con Dios a través de la oración, pronto comienza a sentirse abandonado por Él, culpándole de una distancia que en realidad es fruto de su propia decisión. Este sentimiento de abandono divino, que es en realidad un autoabandono, genera una amargura que envenena toda nuestra visión de la realidad y de nuestras relaciones. Otro efecto devastador que el santo italiano advertía en quienes no oran es la progresiva desintegración de la comunidad cristiana. La oración, enseñaba, no solo nos une verticalmente con Dios, sino también horizontalmente con nuestros hermanos, formando un verdadero cuerpo espiritual. Cuando este vínculo orante se rompe, la comunidad cristiana se fragmenta en individualismos religiosos, perdiendo la fuerza transformadora que solo la unidad en Cristo puede proporcionar. El Padre Pío también señalaba cómo la ausencia de oración afecta nuestra capacidad para leer correctamente los signos de los tiempos. Sin la luz que la oración aporta, explicaba, interpretamos los acontecimientos históricos y personales desde una perspectiva puramente humana, perdiendo la capacidad de discernir la acción de Dios en la historia y en nuestra propia vida. Esta miopía espiritual nos impide reconocer tanto las advertencias como las invitaciones divinas presentes en los acontecimientos que vivimos.
Una observación particularmente aguda del santo se refería a cómo la falta de oración genera en nosotros una visión distorsionada de Dios. Quien no mantiene diálogo regular con Dios a través de la oración, señalaba, termina construyendo una imagen de Él basada en sus propios miedos, necesidades o deseos, en lugar de permitir que Dios se revele tal como es. Esta falsificación de la imagen divina, proyección de nuestras limitaciones humanas, nos impide experimentar el amor liberador y transformador del verdadero rostro de Dios. El santo de los estigmas también advertía sobre cómo el abandono de la oración nos hace especialmente vulnerables en los momentos finales de nuestra vida. El alma que no ha cultivado familiaridad con Dios a través de la oración, explicaba con compasión, experimenta el momento de la muerte con un temor paralizante, como quien debe encontrarse con un desconocido del que depende todo su destino eterno. Esta extrañeza ante Dios en el momento decisivo del tránsito nos priva de la paz y confianza que podrían acompañarnos en ese paso trascendental. Quiero finalizar estas reflexiones sobre las enseñanzas del Padre Pío respecto a quienes no oran con una nota de esperanza. El mismo santo que tan claramente advertía sobre los peligros del abandono de la oración, también afirmaba con convicción: nunca es tarde para volver a la oración, para reanudar ese diálogo vital con Dios, que es el alimento de nuestra alma. Esta certeza de que siempre es posible retornar al abrazo del Padre es quizás la enseñanza más consoladora que podemos extraer de las advertencias del santo italiano. Te agradezco profundamente por dedicar tu tiempo a estas reflexiones sobre las enseñanzas del Padre Pío. Si este mensaje ha tocado tu corazón y despertado en ti el deseo de renovar o profundizar tu vida de oración, te invito a dar like, compartir este contenido y seguir nuestra página para recibir regularmente alimento espiritual que nutra tu camino de fe. Recuerda que, como enseñaba el Padre Pío, la oración es la llave que abre todos los tesoros de Dios. No permitas que esta llave se oxide por falta de uso en tu vida.